Vamos a continuar con el segmento 2 de este tema relacionado con los suelos sumergidos, hablando ahora de la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica refleja el estatus iónico del suelo, determinado principalmente por la cantidad y naturaleza de las partículas cargadas, esto es, la cantidad de cargas eléctricas contenidas en las arcillas y los tipos y cantidades de iones presentes en la solución del suelo, siendo proporcional a la concentración de iones en la solución y función de la temperatura. En la figura tenemos la variación de la conductividad eléctrica en algunos de los suelos evaluados. La dinámica coincide con lo señalado por Ponamperuma en 1972, de que la conductividad eléctrica en la mayoría de los suelos se incrementa después de la inundación, alcanza rápidamente un máximo y luego disminuye posteriormente hasta alcanzar valores estables. Esta medida refleja el balance entre las reacciones que producen iones y aquellas reacciones que los inactivan o los reemplazan. Entonces vamos a tener algunos mecanismos que liberan iones, entre los que se destacan la acumulación de amonio por la mineralización de la materia orgánica, la liberación de manganeso más 2 por la reducción del manganeso más 4, la liberación de hierro más 2 a partir de la reducción del hierro 3, la formación de bicarbonatos de la disolución del ácido carbónico, el intercambio catiónico por hierro 2 y manganeso 2, lo que permite la liberación de bases cambiables, y finalmente la liberación de iones por la descomposición de la materia orgánica. Entre los mecanismos que eliminan o inactivan los iones, tenemos, por ejemplo, la denitrificación, la precipitación de hierro 2 como un óxido de hierro, la precipitación de manganeso como carbonato de manganeso, la reabsorción de iones al complejo de cambio, la absorción de iones por la planta o la utilización por los microorganismos, este mecanismo es muy importante, la neutralización del hidronio y la difusión y lixiviación. Para entender mejor el comportamiento de los parámetros que vamos a ver de ahora en adelante, es importante destacar que cuando el suelo se somete a inundación, se van a crear tres zonas. Una zona que es el sobrenadante, que está constituida por el agua que está sobre el suelo, una fase reducida que está constituida por el suelo inundado, y una interfase oxidativa que es una pequeña capa que está entre el sobrenadante y el suelo bajo condiciones de reducción. En los ensayos que se realizaron vamos a tener dos condiciones. Una condición es con planta, que vamos a ver el efecto de la planta y de la rizósfera oxidativa que se crea alrededor de sus raíces, y cuando no tenemos plantas, que prácticamente lo que vamos a ver son las condiciones de reducción del medio. Ahora vamos a ver otro parámetro bien importante, que es el dióxido de carbono. En suelos bien drenados, el contenido de dióxido de carbono tiende a ser algo mayor que en la atmósfera, mientras que cuando estamos hablando de suelos inundables, el contenido de dióxido de carbono puede ser tan alto como el 50% de los gases totales. Las investigaciones señalan que la actividad microbiológica durante las primeras semanas después de la inundación es la responsable de este incremento. Luego, la tendencia del CO2 es a disminuir, y esto está asociado a pérdidas por lixiviación, formación de ácido carbónico, bicarbonatos o carbonatos insolubles, o a la reducción del metano. La integración de todos estos factores mencionados pueden ser vistos en el siguiente diagrama del ciclo del dióxido de carbono. En las siguientes dinámicas del CO2 vamos a hacer referencia a un suelo básico, o sea, de pH alto, que es un insectisol de Acarigua, y otro suelo ácido, que es un multisol de Maracaibo.
Las dinámicas muestran cómo varían los valores de CO2 en ambos suelos que son de características contrastantes. En el suelo de Acarigua se aprecia un comportamiento inicial que puede ser asociado a reacciones de equilibrio con el del calcio, como se vio en la lámina anterior, donde el CO2, a medida que alcanza el equilibrio, reacciona con el calcio para precipitar como carbonato. La presencia de la planta, en este caso, introduce cambios bien definidos en la dinámica del CO2, indicativo de las diferencias en la actividad respiratoria, tanto de la planta misma como de la microbiología que pudiera estar asociada a su rizósfera. La menor cantidad de CO2 presente a nivel sobrenadante pareciera ser una consecuencia de una limitada actividad respiratoria, difusión del suelo o ambos mecanismos. En el caso de los suelos ácidos, como es el suelo de Maracaibo, la dinámica a nivel de suelo es marcadamente superior que la del sobrenadante, presentando a su vez variaciones bastante acentuadas a todo lo largo del periodo de inundación, que en este caso son 120 y tantos días. A nivel del suelo se observa que la dinámica de la planta del arroz presenta un comportamiento no bien diferenciado. En momentos se muestra por debajo del tratamiento sin planta y al final por encima del mismo. Mientras que en el sobrenadante y a partir de los 60 días, la planta tiene un marcado efecto negativo sobre el CO2, tal como se detalla en la dinámica correspondiente. Este comportamiento pareciera indicar ya sea un efecto negativo de la rizósfera sobre la microbiología, lo cual incide en la reducción del CO2 producto de la respiración, o que el CO2 precipita asociado a la reducción del suelo. En este caso es importante señalar que de acuerdo a las investigaciones realizadas por Conamperuma en los años 70, los suelos con alto contenido de materia orgánica y de hierro reducible, como es el caso de este suelo Ultisol de Maracaibo, la dinámica del CO2 está básicamente relacionada a la actividad microbiológica asociada a la reducción del hierro. Ahora vamos a ver la dinámica de uno de los elementos más importantes para la planta y que sufre de muchas alteraciones en los suelos bajo inundación, como es el caso del nitrógeno. Las plantas pueden absorber el nitrógeno tanto en la forma de nitrato como de amonio, siendo la principal diferencia entre estas dos formas en que todo el nitrato del suelo, prácticamente todo, se encuentra en la solución del suelo, mientras que si ese suelo contiene arcilla u otros coloides, gran parte del ion amonio se encuentra como catión intercambiable retenido en los coloides y no en la solución. Es quizás por esta razón que los fertilizantes en forma nítrica actúan mucho más rápido que los que están en forma amoniacal. En la siguiente figura se muestra de una manera muy esquemática las principales transformaciones que se producen con el nitrógeno del suelo asociado con los procesos electroquímicos y químicos más importantes que se producen en suelos inundados. El ambiente químico del suelo inundado, que está caracterizado por la ausencia total de oxígeno, elimina los microorganismos estrictamente aeróbicos, no así los facultativos o anaeróbicos. De acuerdo a esta figura, el sistema suelo inundado, como ya lo mencionamos, consiste de dos tipos de zonas o micrositios, los aeróbicos y los anaeróbicos. En los aeróbicos tenemos el sobrenadante, la interfase oxidativa que se forma por esa difusión de oxígeno que se produce a través de la lámina de agua, y la rizósfera. Todas estas favorecen el proceso de nitrificación, mientras que en la parte reducida del suelo se favorece la denitrificación. Este proceso microbiológico en el cual el nitrato actúa como aceptor de electrones de bacterias denitrificadoras como las pseudomonas, los bacilos, entre otros. En la siguiente figura vamos a ver ahora la dinámica de cada una de estas formas. Vamos a hablar primero del nitrato.
La literatura reporta abundantemente que el nitrato en un suelo inundado se incrementa inicialmente debido a la solubilización de algunas formas de nitrógeno para luego ser denitrificado en su totalidad, independientemente de que existan plantas en el suelo. Dos aspectos relevantes de la reducción del nitrato en suelos inundados son el consumo de hidrogeniones, lo cual explica en parte el aumento del pH de la solución del suelo, y la conversión del ion nitrato a formas gaseosas como N elemental o óxido nitroso. Este último limita el uso de los fertilizantes nítricos bajo condiciones de inundación. En resumen, el nitrato se pierde por denitrificación en la zona reducida de los suelos bajo condiciones de inundación. Por otro lado, el amonio en los suelos inundados lo podemos ver en esta figura. La mineralización del nitrógeno orgánico a inorgánico y viceversa son procesos que están altamente relacionados. Tal mineralización es llamada amonificación, la cual es esencialmente el catabolismo de los aminoácidos teniendo lugar tanto en ambientes oxidados como reducidos. En condiciones anaeróbicas, la conversión del nitrógeno orgánico llega hasta la formación del amonio y por tanto este ion tiende a acumularse. De esta manera, el amonio representa la forma química más estable del nitrógeno en condiciones de inundación. En resumen, podemos decir que el amonio tiende a acumularse en la zona reducida. Vamos a continuar con otro de los macroelementos principales, como es el fósforo. El fósforo en el suelo se puede encontrar formando compuestos orgánicos o en formas inorgánicas con diferentes grados de solubilidad. Las plantas toman el fósforo de la solución casi exclusivamente como iones fosfato inorgánico en la forma de el ion fosfato monoácido o del ion fosfato diácido, los cuales a su vez representan el balance entre la disponibilidad de las formas de fósforo orgánico y mineral y las reacciones de precipitación y absorción. En términos generales, se puede afirmar que en los suelos inundables, el fósforo soluble en agua tiende a incrementarse, alcanza un valor máximo que depende de las características del suelo y luego tiende a disminuir. El aumento del fósforo soluble en agua en suelos ácidos resulta de la hidrólisis de los fosfatos de hierro 3 y aluminio, el fósforo intercambiable y la reducción de los fosfatos férricos, siendo la cantidad e intensidad de tal aumento dependiendo del tipo de suelo. En general, los fosfatos de calcio y aluminio son considerados las formas iniciales de fosfatos en el suelo. A medida que avanza la degradación de un suelo, el fosfato de hierro comienza a incrementarse a expensa de los dos primeros, llegando incluso a cubrir la matriz con precipitados de fosfatos férricos de muy baja solubilidad. Este tipo de fosfato férrico, también conocido como no extraíble, no es disponible para las plantas en suelos bien drenados. No es así en suelos inundables. Todas las formas de fósforo, tanto orgánicas como inorgánicas, y sus interrelaciones en el suelo inundado, conforman el ciclo del elemento que se puede apreciar en la figura. El uso de la técnica de extracción de la solución del suelo que se desarrolló en esta investigación en un número significativo de suelos permitió corroborar el comportamiento del fósforo soluble en agua reportado por Ponamperuma en los años 70. En este sentido, de que independientemente del tipo de suelo, en todos los suelos inundados aumenta la disponibilidad de fósforo por su liberación de los compuestos, ya sea de hierro, de aluminio o de calcio. Entre los mecanismos de liberación de fósforo en suelos inundables podemos mencionar 5. Primero, la reducción de fosfatos férricos insolubles a las formas solubles de fosfato ferroso. Segundo, la liberación de fosfatos ocluidos en óxidos hidratados superficiales. Tercero, el desplazamiento de los fosfatos de hierro y aluminio por aniones orgánicos.
Cuarto, la hidrólisis de los fosfatos de hierro y aluminio. Y quinto, el intercambio aniónico de fosfatos entre arcillas y aniones orgánicos. Pero en general, lo que sabemos es que independientemente del tipo de suelo, aumenta la disponibilidad de fósforo en suelo bajo condiciones de inundación. Ahora bien, la magnitud del cambio en la disponibilidad de fósforo en los suelos inundados se puede observar en la siguiente figura, donde vemos las dinámicas de fósforo en los suelos de Calabozo y Maracaibo. La fracción de fosfatos ocluidos de óxidos férricos hidratados no es disponible bajo condiciones de suelo bien aireado y representa la liberación de fósforo por la reducción de óxidos férricos a las formas más solubles de óxido ferroso mediante las siguientes reacciones químicas, estas que vemos abajo. Se ha reportado que el fósforo añadido como fertilizante en suelos bien drenados cambia gradualmente a fosfato férrico, el cual bajo condiciones de reducción forma fosfato ferroso. La precipitación de fosfato ferroso, que es la vivianita, y de fosfato hidratado ferroso y de calcio, han sido observados bajo condiciones de inundación. Esta integración del fósforo con el hierro pudiera ser el caso del suelo vertisol de Calabozo, con una trayectoria agrícola que data de más de 40 años y donde se ha venido aplicando cantidades importantes de fertilizantes fosforados todos los años. La estrecha relación del fósforo y del hierro en dos tiempos distintos pareciera corresponder a dos tipos bien definidos de fosfatos. Uno de fácil reducción en los primeros 25 días y luego otro asociado a una matriz férrica más estable y menos superficial. Una vez alcanzado un máximo en la concentración de fósforo soluble en agua, el mismo comienza a disminuir progresivamente. En lo que respecta al elemento y su relación con un cultivo, en este caso el arroz, la dinámica señala que la planta absorbe fósforo de la solución del suelo de una manera lenta y progresiva, tal como se muestra en la siguiente dinámica, correspondiente al ultisol de Maracaibo. En este suelo, la planta disminuye la concentración de fósforo de una manera significativa a partir del día 25. Las necesidades nutricionales, en este caso debidas al macollamiento, pueden ser el factor más relevante para marcar esta diferencia. Sin embargo, es importante notar que a pesar de que se alcanza una baja concentración en la solución del suelo, la planta no lo agota totalmente. Este comportamiento se pudiera atribuir a una reposición rápida del elemento por parte de la matriz o una absorción baja y lenta por parte de la planta. Por otro lado, en suelos calcáreos, como es el caso de este aridisol de Kibor, son los fosfatos de calcio el factor dominante en la determinación de la concentración de fósforo en la fase líquida del suelo. De acuerdo a esta figura, donde se relacionan los contenidos de fósforo, de hierro y de calcio, los cambios en la concentración de fósforo durante los primeros 25 días estarían relacionados con la solubilidad de los fosfatos de calcio. Posteriormente, la solubilización de fosfatos de calcio producto del aumento del pH en mayor proporción y el fósforo liberado por la reducción de los fosfatos de hierro 3 parecieran ser los procesos que definen la concentración de fósforo soluble en agua. Una vez alcanzado un máximo en la concentración de fósforo soluble en agua, el mismo comienza a disminuir progresivamente. Entre los procesos que pudieran disminuir o estar influenciando en este comportamiento del fósforo, podemos mencionar la presencia de iones de hierro y aluminio en forma activa, reaccionando con los fosfatos para formar precipitados tanto cristalinos como amorfos. También pudiera ser la precipitación de fosfato férrico en la rizósfera oxidativa de las raíces del arroz, tal como lo señala Ponamperuma en el año 1965.
Pudiera ser también la precipitación y acumulación de fosfatos de hierro y de aluminio, tal como ha sido demostrado en algunos suelos de pH neutro, o la transformación del fósforo inorgánico a la forma orgánica resultante en una disminución del fósforo disponible. En lo que respecta al fósforo orgánico, es importante resaltar la alta correlación que hay entre este elemento, la materia orgánica, el pH y los óxidos de hierro. El fósforo orgánico pudiera ser utilizado como nutrimento por la planta solo después de su mineralización. En razón de que la mineralización es muy lenta en condiciones de inundación, el fósforo orgánico juega un papel de muy poca importancia bajo condiciones de inundación o anegamiento. Vamos a hablar ahora de la dinámica del potasio. Como sabemos, el potasio es uno de los elementos esenciales en la nutrición de la planta. Es absorbido en cantidades solamente superadas por el nitrógeno, a pesar de que se encuentra en pequeñas cantidades en los suelos. Por tanto, limita el rendimiento de muchos cultivos. El potasio en suelos inundables, al igual que en suelos bien aireados, puede estar presente en 4 formas, conformando un equilibrio dinámico que incluye el potasio en la fase sólida o en los minerales, el potasio no intercambiable, el intercambiable y el potasio en la solución. De estas formas, los minerales arcillosos representan la fuente principal de potasio en el suelo y su disponibilidad está relacionada con la facilidad que tengan las plantas para obtenerlo. Esto significa que debe estar disuelto como ion potasio con una carga positiva en la solución del suelo, que es la única forma como es absorbido por la planta. La cantidad de potasio en la solución del suelo, por lo general, es baja, mientras que el potasio intercambiable es mucho más abundante, por lo que regula la concentración en la solución de los suelos bien aireados. Por otro lado, en suelos inundados es el potasio no intercambiable, también denominado potasio interlaminar, la fracción que regula el abastecimiento del elemento en la solución del suelo. En resumen, podemos decir que en suelos inundables el potasio aumenta su disponibilidad y puede perderse por lixiviación además. Los minerales que lo contienen se solubilizan y también él es capaz de desplazar a otros elementos del complejo de intercambio. La dinámica del potasio en los suelos inundables refleja una secuencia de concentraciones del elemento en función del tiempo de inundación. Los cambios que se suceden son una consecuencia de los factores que lo hacen disponible y de aquellos factores que lo eliminan del ambiente iónico, ya sean de naturaleza biológica o de naturaleza química. En las diferentes formas de potasio se establece un equilibrio, tal y como se aprecia en la siguiente ecuación, donde vemos que tenemos el potasio en los minerales, que constituye una reserva semipermanente, el potasio no intercambiable, que constituye una reserva lentamente disponible, el potasio intercambiable, que es una reserva fácilmente disponible, y el potasio en solución, que es el potasio disponible, que es de allí de donde lo toman las plantas. Cuando el potasio soluble es absorbido por las plantas, el cambiable se mueve hacia la solución del suelo. El potasio cambiable es gradualmente sustituido por la liberación de fuentes de potasio no intercambiables y así sucesivamente. Este proceso es más rápido en suelos inundables y la concentración de potasio cambiable en el suelo se mantiene a un nivel constante bajo cultivo de arroz con o sin fertilización potásica. A continuación vemos en esta figura la dinámica del potasio de 3 suelos que tienen características diferentes. Tenemos un aridisol de Keyworth, cuya gráfica está en rojo, que tiene un 63% de mica en su composición mineralógica. Tenemos un insectisol de Acarigua, que está con la línea en rosado. Este insectisol tiene en su composición mineralógica 57% de micas. Y tenemos el vertisol de Calabozo,
que está destacado en azul, cuya composición mineralógica contiene 36% de mica. En términos generales, pudiéramos decir que las dinámicas de potasio de estos suelos oxidan alrededor de valores promedios bien definidos de 12, 5,2 y 2,7 miligramos por kilogramos de potasio para los suelos aridisol, insectisol y vertisol, respectivamente. Dichos valores podrían estar relacionados directamente con el contenido de alguna fracción intercambiable de potasio. En la figura también se muestra la estrecha relación que existe entre la concentración de potasio en la solución del suelo y el contenido de micas hidratables en la fracción arcillosa de estos suelos. En este sentido, algunos investigadores señalan que la fracción no fácilmente disponible de potasio presente en las micas hidratadas es la más importante para predecir o definir la disponibilidad de potasio en la solución de un suelo inundado, y esto se evidencia en la figura. Esta diferencia de concentración pudiese ser el efecto del control que ejercen las micas sobre la concentración del elemento en la solución del suelo. Es ilustrativo mencionar que las arcillas de tipo expansible, como las micas, poseen potasio interlaminar, solo disponible cuando las láminas se separan como consecuencia del exceso de agua. Este potasio queda así expuesto y entonces entra en el equilibrio lento del potasio en la solución del suelo inundado. Vamos a ver ahora la dinámica del manganeso. Desde el punto de vista químico y ocurrencia geológica, el manganeso es similar al hierro. La química del manganeso en el suelo es compleja, en razón de los tres estados de oxidación que presenta el elemento cuando está formando óxidos hidratados: 2, 3 y 4. En los suelos bien drenados, el manganeso está presente principalmente formando óxidos como MnO2. En la medida que el potencial redox del suelo se hace más negativo, el Mn4 se reduce a manganeso 2. Los principales factores del suelo que determinan la disponibilidad de manganeso son el pH y las condiciones de oxidorreducción. El manganeso es considerado un microelemento esencial para la síntesis de clorofila y su función principal está relacionada con la actividad de enzimas como la arginasa y la fosfomonosterasa. Todas estas interrelaciones del manganeso pueden ser visualizadas en el ciclo del manganeso que se presenta en la figura. De acuerdo con el ciclo del elemento, se debe destacar principalmente la reacción de reducción del manganeso 4 a manganeso 2. La segunda en importancia de acuerdo a la secuencia de reducción que vimos anteriormente. En este ciclo se señala igualmente los principales componentes de las dinámicas de manganeso en el suelo inundable, los cuales son el CO2 en la fase gaseosa, el manganeso 2, el bicarbonato de manganeso, el bicarbonato, carbonato y el ácido carbónico en la solución del suelo, y el carbonato de manganeso, el óxido de manganeso en la fase sólida. Rivillo, trabajando con varios suelos inundados, reporta que los óxidos de manganeso que regulan los equilibrios de reducción en el suelo se corresponden principalmente con las formas de óxido de manganeso 2, 3 y 4, los cuales están presentes formando una matriz mixta, compleja y no estequiométrica. En la siguiente figura se muestran algunas dinámicas de manganeso, tanto en suelos ácidos como básicos. Al igual que lo reportado en la literatura, las dinámicas de manganeso en la solución, en general, llevan más o menos el mismo patrón. Un aumento inicial progresivo, valores máximos y una disminución posterior en la mayoría de los suelos. El incremento inicial se atribuye a la reducción microbiológica y química de los óxidos insolubles de manganeso 4 a la forma soluble de manganeso 2. El valor máximo va a depender de la naturaleza, de la cantidad de los óxidos y del contenido de materia orgánica, mientras que la disminución posterior puede ser el producto de la precipitación como carbonato de manganeso, puede ser producto de una reoxidación,
de difusión, de formación de complejos insolubles o remoción por el intercambio catiónico. En el caso de las dinámicas de los suelos, insectisol acarigua y vertisol calabozo, que son las líneas roja y azul respectivamente, ambos suelos con una historia agrícola bajo cultivo de arroz, se puede visualizar dos grupos de óxido de manganeso. El primero de fácil reducción, activo los primeros 20 días, y un segundo grupo de mayor estabilidad, pero reducibles también, activo a partir de los 30 días. En el caso del suelo Ultisol de Maracaibo, que es el que está destacado con línea rosada, se observa una más temprana actividad del manganeso en solución respecto al aridisol de Kibor. Ambas dinámicas muestran que son similares a las reportadas por otros autores. Además de la reducción microbiológica, el pH del medio es un factor importante a considerar en la solubilidad de los óxidos de manganeso. En el caso específico de la reducción de óxidos de manganeso 4 y de hierro 3, las dinámicas realizadas en esta investigación permitieron detectar dos tipos de matrices de óxidos. En la primera, que es la que vemos en el aridisol de Kibor, los mismos estarían presentes de manera individual, o sea, óxidos de manganeso y óxidos de hierro en forma separada, lo cual permitiría una reducción más específica. Primero los óxidos de manganeso y luego los de hierro. Un segundo tipo de matriz sería la predominancia de óxidos mixtos y la reducción en este caso sería simultánea, como ocurre en el suelo Ultisol de Maracaibo, donde la dinámica de hierro pareciera contener a la dinámica de manganeso. De acuerdo con los estudios realizados por Ponamperuma en los años 60, los óxidos de manganeso muestran una marcada tendencia a formar coprecipitados, los cuales pueden ser una mezcla de óxidos complejos, particularmente con el hierro, lo cual hace que la caracterización dinámica del manganeso sea mucho más compleja que cuando los óxidos se presentan en forma separada. Bueno, con esto finalizamos este segundo segmento sobre suelos bajo condiciones de inundación.